Han pasado 4 días y medio de la protesta y Colombia todavía no tiene cifras del saldo en rojo que dejan las mismas. No sabemos si son 10, si son 15 o si son más las personas asesinadas a manos de la fuerza pública. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Alexis, muchísimas gracias. Bueno, sí, en efecto, tenemos de todas maneras, aparentemente, aunque el presidente haya dicho ayer que retira la reforma, que pretende replantearla, la renuncia del ministro en la mañana de hoy, sin embargo, si vemos hacia las calles colombianas, la gente sigue en las calles, es decir, no cesa todavía la indignación que se está viviendo en términos generales en todo el país. Se aumenta también una protesta del gremio de taxistas. Entonces tenemos una olla de presión social bastante, digamos, agitada todavía. Todo esto ocurre, doctora, por una reforma tributaria que ha sido planteada por el gobierno de Iván Duque y que, digamos, lejos de sintonizarse con la crisis que la pandemia a nivel general le ha planteado al mundo entero, lo que hace el gobierno de Duque es trasladar el costo de la crisis económica y sanitaria a la mayoría de ciudadanos, ¿no? Fíjese usted, yo escuchaba con mucha atención y además con sorpresa, ¿no? Las palabras de Joe Biden ante los representantes y el Senado, en donde él habla de trasladarle el costo de la crisis a las personas que más fortuna acumulan. Pero resulta que en nuestros países, como que a veces entendemos al revés todo y queremos trasladarle a la clase media y al más pobre el costo de esta crisis, ¿no? Si usted podría desmenuzar más o menos de qué trataba la reforma para que podamos entender nosotros acá sobre aquello. Claro que sí. Voy a contextualizar. Esta se llama la Ley de Solidaridad Sostenible, ¿no? Esta reforma. Básicamente nos preguntamos por qué proponer una reforma de este tipo en una situación como la que se está viviendo, es decir, pandemia, una de las crisis económicas más graves que ha atravesado Colombia en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno propone que todos los productos del mercado, por ejemplo, pasen de categoría de exentos excluidos de IVA. ¿Esto qué significa? Básicamente que se le va a cargar IVA prácticamente a bienes de consumo diario, se le va, por ejemplo, a cargar IVA a productos de canasta básica, le hace leche o pollo, por ejemplo, y obviamente estos puntos extras de IVA que se cargan, de pronto una persona que tiene unos ingresos superiores, de pronto no se siente tanto. El problema es cómo afecta esto a la clase media, si es que podemos hablar de cierta clase media en Colombia, porque cada vez sabemos que esto va en extinción, y sobre todo la gente más pobre. Entonces, básicamente, lo que se está proponiendo es también, por ejemplo, en cuestión de impuestos a la renta, es decir, de cargar con personas que ganan salarios no muy altos un impuesto a la renta que es mucho más alto. Por lo tanto, se dice, ¿por qué no se le sigue cargando el impuesto a la renta a quienes más tienen? Si en Colombia la mitad de los trabajadores tienen un salario inferior al mínimo, ¿no? Es decir, o por ejemplo, pensamos que la mayoría de la población no se le cargue y que solamente el resto será el rico, pero realmente en Colombia, más o menos estamos hablando que menos del 10% de la población colombiana se catalogaría dentro del más rico con ingresos relativamente bajos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que se está cargando, obviamente, más a la población. Las tarifas del impuesto a la renta están cargando considerablemente, por ejemplo, no sé, a energía limpia, ¿no? Entonces se están cargando impuestos a tecnología, a bicicletas. Entonces hablamos de la economía naranja en Colombia, estamos hablando de un cambio, de una transición, pero resulta que de pronto por comprar una bicicleta o estos scooters que funcionan a baterías, que tienen energía limpia, van a estar cargados. O, por ejemplo, en una situación de pandemia donde estamos obligados a conectarnos y se le va a cargar IVA al Internet, o al acceso a las computadoras, por ejemplo, es decir, al aparato. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando que en Colombia, para que la gente entienda el malestar, aproximadamente las cifras que da el DANE, que es el Departamento de Estadística, pasa de 35% en el 2019 a 42.5% de pobres en el 2020. ¿Esto qué quiere decir?
que al menos 1 de cada 7 colombianos, esta cifra es altísima, no cuenta con los ingresos necesarios para adquirir una canasta básica de alimentos. Estamos hablando que casi la mitad de los colombianos ganan menos de 360.000 pesos por mes. ¿Esto qué significa? Que ganan menos del salario mínimo. Y los pobres extremos pasaron de ser del 5%, de menos del 5%, al 2020 a más del 13%. Es decir, tenemos una bomba económica que se cruza por otros problemas sociales. Entonces, tenemos más o menos en el 2020 a personas en situación de población de pobreza extrema, perdón, es decir, que ganan menos de 100.000 pesos, de 150.000 pesos, es decir, más o menos 7.4 millones de colombianos subsistieron con menos de 145.000 pesos. Para que tengan una idea, estamos hablando de unos $60 si hiciéramos un cambio así, un cambio así ligero. Es decir, entonces, por supuesto, estamos... otra cifra interesante, tenemos más o menos 2.3 millones de hogares en Colombia que solo están comiendo 2 veces al día. Entonces, ante estas cifras tan espeluznantes, ante un aumento del desempleo de más del 17% 2019 al 2020, con un 20% y más exacerbado en otras ciudades como Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Cali, por supuesto, que ha sido una de las más afectadas. Entonces, tenemos una bomba social que desdice totalmente lo que está planteando el gobierno respecto de los avances que supuestamente ha habido. Entonces, claro, nos cargan a la población con esto, la gente dice definitivamente no doy más. Y si tenemos una institucionalidad quebrada, tenemos un programa de vacunación que no funciona, seguimos, ¿no?, con índices de corrupción, que es algo pues común en Latinoamérica. Entonces, toda esta situación hace que el pueblo diga basta ya, pero el basta ya no tiene que ver con la reforma. La reforma sabemos que es un detonante. Fue la chispa. Es una chispa. Fue la chispa que encendió un polvorín que estaba ya armado hace rato, y eso quería preguntarle, doctora. Usted nos hace un recuento y nos pone en contexto de una situación económica y social gravísima, ¿no? Usted dice, era una bomba de tiempo realmente la economía colombiana, y lo que hace esta reforma, porque habrá personas que probablemente digan, la reforma es la que provoca todo esto, pero detrás hay todo un historial de una sociedad injusta, de una sociedad con unas enormes brechas de desigualdad, que es la que fue generando todo este caldo de cultivo, ¿no? Entonces, no hay que entender que esta protesta es coyuntural y es únicamente por la reforma. Así es. Hay que contextualizar igualmente en la parte social. Estamos hablando de cifras económicas. Ahora, ¿qué pasa en lo social? Que esto es una de las razones en las que se ha expuesto y hemos comentado bastante sobre ello, por ejemplo, relacionado con el conflicto colombiano. Cuando decimos, a ver, el conflicto es más allá, o cuando hablábamos de las FARC y todos estos procesos, va mucho más allá de simplemente decir, hablamos de un grupo que se alza en armas, sino que tenemos unas profundas raíces sociales. Para tener una idea, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Primero, es la nación occidental con el peor registro en cuanto a derechos humanos se refiere. Nosotros tenemos el índice, uno de los más altos en el mundo, respecto, por ejemplo, de cómo se aniquila y cómo se silencia a los líderes sociales, a los activistas de derechos humanos, a las personas que luchan por el ambiente, es decir, todas aquellas personas que tratan de reconstruir la estructura y el tejido social, sobre todo después de tantos años de conflicto. Nosotros tenemos unos problemas estructurales importantes. Tenemos, por supuesto, el tema del conflicto, y el conflicto además es absolutamente multifacético, ¿sí?, por la cantidad de la presencia de actores que tenemos. Tenemos la corrupción, tenemos la producción y el tráfico de estupefacientes. Entonces, claro, esto termina traduciéndose en múltiples problemas sociales que agravan las situaciones que ya son bastante precarias. Tenemos una situación de desigualdad. Colombia, así como Latinoamérica, sigue siendo el continente más desigual. Colombia es uno de los países, si no el primero, en índice de desigualdad en Latinoamérica. Es decir, estamos hablando que no tenemos tampoco una movilidad intergeneracional que permita que la gente
sienta y visibilice el producto de su trabajo. No con ello decir solamente que estamos dejándolo a la meritocracia, pero cuando no tenemos empleo, ¿no? No tenemos educación, tenemos unas condiciones precarias. Sabemos que Colombia se ha caracterizado también por la situación de abandono de la periferia colombiana, de la ruralidad colombiana, que esto también ha sido parte del conflicto como tal. Entonces, claro, no tenemos unas situaciones sociales que permitan que la gente crea en el proyecto de país actual. Y además tenemos algo que es el empobrecimiento y la exclusión social. Entonces, todo esto esto es lo que se llama una violencia estructural en contra del mismo pueblo. Y pues también lo que indigna es que no pretender ocultar todo lo censurable que se ha dado, porque creo que ninguno estaríamos dispuestos a decir apoyamos la violencia o apoyamos el vandalismo, pero hay que entender que la respuesta oficial que se le da a la protesta desde el propio presidente, desde el Ejecutivo, obviamente es identificar a la protesta social, que son derechos del ciudadano, con la violencia y el vandalismo únicamente. Entonces esto lo hace más injusto porque esto profundiza la grieta social que se viene abriendo o que está abierta desde hace mucho tiempo. Entonces, en la pandemia, ¿qué es lo que hace? Hace un año puso en remojo la indignación social, porque hay una desconexión entre la dirigencia y la cotidianidad. Hace unas 2 semanas nos reíamos en Colombia porque justamente la dirigencia, y en este caso el ministro, dijo que una cubeta de huevos costaba 2.800 pesos cuando prácticamente esto se asemejaba a 3 huevos. Y es curioso dar este dato, pero es real. Es decir, ¿cómo podemos hablar cuando la gente está subsistiendo, incluso comiendo 2 veces al día? Y tenemos una dirigencia que nos carga y que cuando nos carga y la gente se pronuncia, nos reprime y nos dice que somos vándalos precisamente porque estamos pidiendo que se nos escuche. Entonces, claro, y sabemos además, bueno, obviamente la pandemia, esto no es diferencia en ningún país y más en los nuestros, que aunque sabemos que el COVID nos puede contagiar a todos, de todas maneras es absolutamente desigual en sus efectos. Entonces, la mayoría de colombianos está siendo asediado por el hambre y por un panorama absolutamente desesperanzador sobre la fuente de empleo y sus ingresos. Entonces, esto es lo que hace tan indignante e incendiario lo que los estamos viviendo en el momento. Decía, doctora, que Colombia tiene los peores registros en materia de derechos humanos. De hecho, durante este gobierno de Iván Duque hay una infinidad de casos de líderes sociales que han sido asesinados, no sabemos bajo qué circunstancias, ¿no? Y sobre esto mismo, en los últimos días, y usted ha usado una palabra que me parece que encaja a la perfección con la pregunta que le voy a plantear, hubo también discursos incendiarios, porque una cosa, digamos, es cómo quieren atribuirle, lo mismo que pasó en Ecuador, ¿no? La violencia a quienes manifiestan, pero también hay violencia verbal y política. Y una de esas violencias han sido promovidas por Álvaro Uribe, que todos sabemos el nivel de influencia que tiene en la política colombiana. Twitter ha bloqueado o ha neutralizado uno de sus mensajes en los que él prácticamente hace un llamado a la fuerza pública a que salga a las calles con mano dura, ¿no? ¿Cuánto aporta, cuánto abona a incendiar el ambiente político la participación de Álvaro Uribe, que todos sabemos además es el mentor político de Duque? Claro que sí. Bueno, no podemos negar de ninguna manera la fuerza y la influencia política que tiene Álvaro Uribe. Pese a que sigue siendo altamente cuestionado, ahorita más por pues, estos procesos judiciales que ya conocemos están en curso y que, bueno, han trascendido ya la historia. De todas maneras, es preocupante, pero porque Álvaro Uribe, pensemos más allá del personaje, pensemos más allá de él como tal. Álvaro Uribe encarna una crisis del Estado colombiano que viene a ser más plausible en este momento sin querer decir que es nueva, justamente lo que mencionábamos hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que seguimos nosotros en Colombia nadando, ¿no? En esta sociedad históricamente que ha sido represiva respecto de a todo aquello que busca el bien mayoritario.
Recordemos, esto también es importante saber, Colombia no vivió una reforma agraria, es decir, la distribución de la tierra no es igual, no hay acceso a la tierra y por eso sigue estando en manos de los grandes terratenientes, que es una de las razones del paramilitarismo, entre otras cosas. Entonces, tenemos profundas raíces social y económicamente desiguales y Álvaro Uribe sigue encarnando este discurso, es decir, estamos hablando de que no tenemos como una identidad cultural, o por lo menos en el discurso, no hay una identidad cultural que nos permita asociarnos o agruparnos como un todo, sino que seguimos hablando de digamos, la omisión que se hace al trámite adecuado de las problemáticas sociales, ¿no? Que pareciera que fueran como ilegítimas los reclamos justamente y que por eso tenemos que llamar a la represión. No tenemos este equilibrio entre la igualdad y libertad. Tenemos también una falacia que como de los partidos tradicionales que se sostienen en este cuento del pensamiento único, y la delegación de poder y las decisiones únicamente a reducirlo a las, digamos, a los tecnicismos de la economía internacional, ¿no? Pero entonces, no, esta democracia que decimos tener se vive hoy y se agudiza en un contexto de dominación y de injusticia. En donde entran también en juego los medios de comunicación construyendo esos relatos únicos, ¿no? Así es, y nosotros tenemos entonces una serie de dispositivos simbólicos de la represión. Tenemos estigmatización, y esto precisamente se alinea con el discurso, ¿no? La persecución, la eliminación y la desaparición. Y estos son formas de violencia política, que por supuesto devienen en una violencia social, porque la realidad se establece sobre relaciones de dominación, porque tenemos la caracterización principal de las violencias en Colombia y sus causas de exclusión son políticas y sociales, es decir, tenemos violencias de este tipo. Tenemos también unas condiciones supremamente adversas respecto de la dinámica socioeconómica. Y esto obviamente no nos permite pensar de forma optimista. Entonces, y obviamente hay que tener en cuenta también que la violencia no es única ni tiene una sola causa ni solo una manera de agenciarse. Entonces, lo que estamos viendo ahorita pues es que este número de movilizaciones, estas concentraciones, recogen una multiplicidad de expresiones de la población que están buscando ser escuchados en un pacto social que realmente sea inclusivo, porque la dinámica que se ha vivido hasta el momento, primero, no permite un plano de equidad, genera ira, genera esta frustración social ante un gobierno que parece impávido, que no se conecta con la realidad y que reprime. Entonces, es una situación muy, muy, muy compleja. Le queremos agradecer muchísimo a Ivonne Teses, especialista en Derecho Internacional, con quien hemos tenido el gusto de charlar esta mañana para analizar lo que sucede en Colombia, esta explosión de carácter social, estas manifestaciones del pueblo colombiano que se han extendido en casi todo su territorio, casi todo su mapa, demostrando su descontento no solo con una reforma tributaria que es un elemento coyuntural, sino con un sistema que nos ha dicho la doctora con mucha precisión, ha generado unas profundas desigualdades en la sociedad colombiana. Se nos queda un montón de temas para conversar. A mí, por ejemplo, me genera una profunda preocupación que nuestro presidente electo, una de las primeras cosas que hizo fue ir a Colombia a saludar con Iván Duque. Digamos, eso a mí me llena de preocupación, de inquietud. Veamos qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? 9:01 nosotros nos despedimos. Les dejamos en muy buena compañía con la programación de Pichincha Universal y nuestros compañeros de 7F que siguen con ese periodismo que les plantea a ustedes conocer y ver la visión del país y el mundo desde el otro relato. Un fuerte abrazo, hasta mañana. Gracias.